Al pie de las colinas sombrías de Bohemia, entre los espesos bosques que se cerraban como muros naturales alrededor de un lago perpetuamente envuelto en bruma, se erguía el convento de la Orden de la Cruz Velada. Aquel lugar de reclusión y penitencia, casi inaccesible, no era un refugio para el espíritu, sino una fortaleza del silencio y la obediencia. Decían que en esas tierras lejanas de Europa Central, quienes cruzaban sus portones de hierro no volvían a pisar el mundo exterior. Hacia esas mismas puertas marchaba Anaís, hija de un noble severo y de costumbres arcaicas, quien había decidido sin preguntar que una de sus hijas debía servir a Dios, si acaso se trataba de servir algo más grande que a él mismo. Las demás hijas de su linaje encontrarían matrimonio, riquezas y prestigio, pero Anaís había sido desde siempre la hija sin fortuna, la que no se distinguía en belleza ni en donaire, y por eso fue destinada a un futuro de silencio, penitencia y olvido. Mientras el carro chirriante la dejaba en el empedrado húmedo frente al convento, Anaís sintió la primera punzada de verdadero abandono. El conductor le lanzó una mirada piadosa antes de hacer un ademán rápido de despedida y poner en marcha los caballos, que parecían ansiosos de alejarse de aquel sitio. Con un suspiro, Anaís levantó la vista hacia las paredes grises y ásperas, marcadas por siglos de lluvias y heladas. El viento soplaba entre los árboles y el frío parecía penetrar hasta sus huesos, pero ella estaba demasiado agotada para temblar. Había pasado los últimos días en un recorrido interminable de despedidas, aunque no sabía si llamarlas así. Su padre apenas la había mirado antes de darle la orden de subir al carro. Sus hermanas, ocupadas en sus futuros matrimonios, apenas habían notado su ausencia. Para Anaís no había nada que le esperara fuera de esas murallas de piedra, pero tampoco sabía aún lo que la aguardaba dentro de ellas. Un pesado portón de madera ennegrecida y tachonada de hierro se abrió con un crujido casi antinatural, y del interior surgió una figura envuelta en un hábito oscuro y austero. La hermana encargada de recibir a las novicias, a quienes llamaban con desgano las hermanas penitentes. No se presentó, simplemente observó a Anaís con una mirada gélida de juicio, como si ya midiera su temple y su obediencia. Con un gesto de la mano le indicó que avanzara y Anaís obedeció, aún sin comprender la extensión de su nueva prisión. Al cruzar el umbral, Anaís sintió como si el aire mismo cambiara, volviéndose pesado, cargado de un olor a piedra húmeda y cera añeja. La entrada al convento era oscura, iluminada apenas por algunas velas que proyectaban sombras alargadas y fantasmales sobre las paredes. Cada paso que daba resonaba como un eco sordo, como si el edificio en sí rechazara su presencia. La hermana encargada la condujo por un estrecho pasillo hasta un recinto oscuro, donde un crucifijo ennegrecido presidía desde la pared. Allí, la Madre Superiora, conocida como Hermana Veridiana, esperaba en silencio, su figura envuelta en las sombras. Sin prestarle la más mínima atención, con voz firme y desprovista de toda calidez, comenzó a recitar los votos que Anaís debería cumplir para convertirse en novicia de la orden. Esto que ves aquí es el primer umbral, y solo los puros de corazón pueden cruzarlo.
dijo la Madre Superiora con voz áspera, sus ojos oscuros y profundos como el mismo lago que vigilaba a lo lejos. Anaí supo en ese instante que nada de lo que allí se decía era metafórico. La pureza y el silencio no eran virtudes sino condenas. Debería despojarse de toda atadura terrenal, su nombre, su voz y su voluntad. Solo entonces podría ser recibida como novicia. La Madre Superiora le explicó que antes de siquiera contemplar los votos de profesión, debía pasar un año en total silencio, entregada a la mortificación de la carne y a la obediencia ciega. Te olvidarás por completo de tu familia y del mundo exterior. Aquí serás conocida solamente como hermana Agnes, pues el nombre con el que llegaste ya no te pertenece más. Sentenció Veridiana, dejándole claro que la identidad que había portado hasta ahora quedaría enterrada en la oscuridad de esas paredes. Anaís, ahora hermana Agnes, sintió un estremecimiento recorrer su piel al escuchar el nombre, pues resonaba como un eco extraño, ajeno, casi sin vida. Después de tu primer año de silencio, si tu obediencia es comprobada, serás instruida en los votos perpetuos de la Orden de la Cruz Velada. Solamente así te unirás a nosotras. Continuó la Madre Superiora, enunciando cada palabra con la frialdad de una sentencia. Estos votos incluían la entrega total a Dios, la renuncia a toda vanidad o pensamiento propio y la dedicación a rezar cada noche por todos los santos. La hermana Agnes, ahora despojada de su identidad, fue llevada a su celda. En ella, los muros fríos y desnudos parecían absorber cada sonido, como si el silencio mismo los habitara. Desde ese rincón oscuro, la joven desgraciada sentía la presencia opresiva de la montaña y el eco lejano del lago, que susurraba en el viento con palabras que no entendía. Ese oscuro lago que parecía tener vida propia. Afuera, la noche caía densa y el mundo entero parecía desaparecer tras los muros del convento. En la oscuridad, el agua del lago se agitó. Alguien o algo había escuchado su llegada.